Tengo ahí la relación de los 5 temas de esta primera parte, si podemos colocar allí. Si bien el título que está en blanco es el tema bíblico, pero le hemos puesto un título de referencia, señales de los últimos tiempos, ventana que sigue. Esta noche quiero compartir con ustedes las señales del retorno de Cristo bajo la secuencia de sin duda. Póngale por favor. El día de mañana estaremos compartiendo el tema de el anticristo bajo el lema sin comparación, porque este personaje es incomparable realmente. El día sábado estaremos hablando del tema del rapto de la iglesia bajo la secuencia de sin rastro, porque no hay rastro de eso, ¿no? Y el domingo a la mañana sin mérito, que son 2 temas ahí juntos, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Y en la noche creo que estaré en Pisco, ¿no? Dando el tema de la gran tribulación. Bueno, y si me acompañan a Pisco, pues allá le doy el tema. Pero bueno, ahí haremos un resumen que de repente a la mañana vamos a ver qué artificio hacemos, ¿sí? La ventana que sigue nos va a mencionar realmente el cronograma que la denominación de la Alianza Cristiana y Misionera tiene. Nosotros tenemos 4 lemas: Cristo salva, sana, santifica y viene. El énfasis de Cristo viene por segunda vez. Este es lo que diríamos el esquema escatológico, ¿no? Ustedes van a ver allí una flecha verde que es el rapto de la iglesia, que será el tema del sábado. Arriba están 2 eventos, tribunal de Cristo y boda del Cordero, donde el protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Luego en la flecha roja es la venida ya extraordinaria de nuestro Señor para iniciar una guerra que se conoce en la Biblia como la guerra del Armagedón. Pero paralelamente, cuando hay tribunal y boda del Cordero en la tierra, hay 7 años de tribulación y gran tribulación, donde el protagonista será el anticristo, ¿no? Ese tema lo veremos Dios mediante también. A ver, vamos a ver cómo hacemos el domingo. Vamos a hacer un artificio ahí, en virtud de lo de Pisco, ¿no? Y de ahí viene el milenio. Luego viene una última rebelión de los seres humanos llamado Gog y Magog, como está allí, para luego ir al juicio final. Y finalmente esto se enrolla como un pergamino, dice la Escritura, para hacer cielo nuevo y tierra nueva. Sin otro preámbulo, vayamos al tema propiamente. Sin duda, señales de la segunda venida de Cristo. El texto de referencia está allí en Romanos 13:11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Señor, te damos gracias en esta hora y bendecimos tu santo, muy santo nombre, Señor. Te glorificamos por ello y te honramos, Señor, y suplicamos que nos ayudes una vez más en esta noche. Porque a ti así te lo pedimos, Señor amado, en tu muy santo nombre, Señor Jesucristo, diciéndote amén, amén y amén. Hay 3 preguntas que nos vamos a hacer en esta noche en función al tema que hemos de compartir. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Qué señales hay de la segunda venida de Cristo? ¿Y qué peligro de advertencias hay por esta segunda venida de Cristo? ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Ahora, cuando uno va a la Escritura, uno encuentra cantidad de eventos, cantidad de señales y cantidad inclusive hasta de posiciones teológicas que hoy hay. Voy a obviar algunas de ellas en virtud del tiempo, porque quiero ser lo más puntual en virtud que el tiempo es oro, como decimos, ¿cierto? En primer lugar, fíjese, todos esos sustentos los vamos a obviar también. Dice en primer lugar, pero sí le decimos que Él vendrá personalmente, como dice ahí. Póngale por favor. En segundo lugar, vendrá en la misma manera como se fue. Los ángeles dijeron: ¿por qué están mirando arriba? Así como se fue, así va a volver, dijo el ángel. Tercer lugar, vendrá en gloria, glorioso. La primera vez entró con un pollino a la Jerusalén antigua, pero esta vez dice vendrá con gloria. Y junto con ello, con gran poder, fuerza y potencia, y no solamente con una autoridad solamente. En quinto lugar, vendrá acompañado por los ángeles. Vendrá de repente y vendrá inesperadamente también. En octavo lugar, su venida será un suceso muy complejo para algunos, como vimos en el mapa, con 2 fases cubriendo un periodo de tiempo e incluyendo toda una serie de acontecimientos, como por ejemplo
Veremos el rapto o el arrebatamiento, dice que es la parte secreta. Luego la revelación o la parte visible, pública, en la cual todo el mundo va a enterarse de que algo pasó aquí en la dimensión terrenal. Todas estas fases se halla allí en el segundo libro de Tesalonicenses. En noveno lugar, y aquí viene el detalle que por lo menos tenemos que reparar. El tiempo de su venida no ha sido revelado. Dice allí Mateo 24:36 y los demás de sustento, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Leyó bien, ¿verdad? Así lo dice la Escritura. Si eso estuviera en un folletito por ahí en la calle, no lo creeríamos. Una fantasía. Pero la Biblia dice que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así como del día del retorno de Cristo hay especulaciones, también hay especulaciones con respecto al anticristo. Hay cantidad de personajes que posiblemente puedan ser el anticristo. Eso lo veremos mañana. Pero fíjese con respecto al día, ha habido mucha especulación al punto que ha generado mucha confusión en el mundo. Algunos dijeron que venía en la Primera Guerra Mundial, otros dijeron en la Segunda Guerra Mundial, otros dijeron que venía el 12 del 12 del 2012. ¿Recuerdan esa película? Del calendario maya. Entonces generó toda una confusión. Otros dijeron que en el año 2000, cuando pasábamos del 99 al 2000, todo esto iba a desaparecer porque Cristo venía. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Pues bien, últimamente ha salido un caballero que él tiene muchos seguidores. Por favor, póngale. Es un pastor, un predicador mexicano, don Armando Alducín, ¿no? Él dijo que sacando matemáticamente la cuenta que Cristo venía el 2028. El 2028. Él determinó que venía el 2028 porque dice que una generación dura 80 años, contada de 1948, que Israel vuelve a su tierra. 1948 más 80 sale 2028. Entonces, muchos entendidos en la Biblia dijeron, pero ¿cómo vas a decir eso? Mateo dice que no se sabe el día ni la hora. Y entonces él no se retractó. Ventana que sigue diciendo, no, el Cristo viene, no me retracto. Y él dice arriba, dice, si Cristo no viene el 2028, pedirá perdón. Y él dijo, ahorita no estamos en el 2028. Si ya estuviéramos en el 2028 y Cristo no vino, pido perdón y me pueden catalogar de falso profeta. Pero avanzan los meses y él dice, no solamente el año, él dice en septiembre del 2028. O sea, ya le faltaba solamente el día, porque ya colocó el año y el mes. Ahora, siguió la gente que lo conoce, obviamente, porque es un señor muy conocedor, muy sesudo, muy inteligente. Él tiene muchos seguidores. Hasta que hasta el final, hermanos queridos, Ventana que sigue, reconoció su error doctrinal. Pero ¿qué pasó? Yo he viajado todo esto desde el año 2022 a la fecha por varios lugares del país. Y hermanos, esta retracción no es tomada en cuenta. La mayoría de hermanos piensa que Cristo viene el 2028. No toman en cuenta que el Señor ya se retractó y bueno, no, esto ha quedado allí. Y mucha gente, usted le pregunta, ¿y Cristo? No, ya viene el 2028. Gente muy humilde, muy sencilla, obviamente, que son impresionados con este tipo de datos. Llegamos a la segunda parte. ¿Qué señales hay? Le decía que parte de mi labor es estudiar este asunto escatológico y enseño en el seminario este curso. Y he detectado, hermanos, alrededor de 44 señales en la Escritura, más de 40 señales. Obviamente no voy a hablar de las 40, pero son 7 referenciales, son 7 que de alguna manera u otra están en todo tiempo y en todo lugar, no más que en este tiempo tiene mayor intensidad y mayor frecuencia, mayor intensidad y mayor frecuencia. Y entonces la primera señal, fíjese, es la señal de Israel. Con esta batalla de Gaza y con el problema de Irán con Israel, quiero hacer un paréntesis para decir que mucha gente cristiana han salido antijudíos, anti-israelitas. Tenga cuidado, mis hermanos, porque la Biblia dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así que tengamos cuidado, hijos de Dios, creyentes en Cristo, porque Israel, para bien o para mal, como veremos ahorita, es una de las señales referentes del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿En función de qué? Fíjense que 33 de Jeremías dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová,
en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Allí está hablando que en un momento Israel iba a volver. ¿Por qué? La ventana que sigue. ¿Por qué la razón que Israel es la señal de Dios para los últimos tiempos? Por una razón muy sencilla. Dice ahí, la Biblia predice que al final de los tiempos Israel será reunido de nuevo en su tierra y que estaría en el centro de la atención mundial. ¿Qué había pasado, hermanos queridos? Israel en el año 70 fue destruido por el Imperio Romano. Tito y Vespasiano destruyeron a Israel. Desde ahí se conoce el judío errante, por los 4 confines de la tierra. Pero ¿qué pasó en la ventana que sigue? Nos dice que un 14 de mayo de 1948 las Naciones Unidas proclamaron que Israel merecía ser una nación con todos sus derechos. Dice que ese 14 de mayo el país entero solo hoy tiene Lima semejante, 20.000 kilómetros cuadrados, y casi coincide con la población de Lima, que según el censo que están haciendo ya parece que tenemos 9 o 10 millones de habitantes. No es una gran nación, fíjese, que produce petróleo, la ventana que sigue. Sin embargo, dice, no se puede leer un periódico o una revista ni escuchar un noticiero sin que se haga alguna mención de este pequeño trozo de tierra. Ahora, si la guerra de Irán e Irak hubiera continuado, hermano, ahorita el galón de gasolina, usted no sabe cuánto costaría. ¿Cuánto costaría? Fíjese toda la implicancia. Israel no produce petróleo, pero fíjese todo lo que generaría que el canal de Suez, el canal de Ormuz se cierre y no habría combustible para Occidente. Fíjese entonces lo que directa o indirectamente genera la cercanía o rechazo de Israel. Y viene una pregunta, ¿por qué tanta agitación por Israel? Israel es el reloj de los grandes sucesos al final de los tiempos. Mire que se halla en el mismo centro de la mayoría de las profecías bíblicas para los tiempos finales. Ocupa, dice ahí, el centro de la escena en el drama divino de las edades. Ahora, esta noche vamos a quizá quitar de nuestra mente una especie de pensamiento que se nos ha enseñado, en que al peruano se nos ha dicho que Cusco es el ombligo del mundo, ¿verdad? Lo sabemos, y más aún es una de las maravillas también del mundo. Pero mire que cuando uno va a la escritura uno detecta que Cusco no es el ombligo del mundo. Póngale por favor, dice, podemos correctamente ver a Israel como la tierra gloriosa porque es el centro del mundo. 5:5 de Ezequiel, mire lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse, tome nota, ¿dónde? En medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Ahí está un mapa concéntrico y ahí está ese puntito rojo, ahí ustedes ven a Israel, el ombligo del mundo. Pero si ustedes lo quieren ver desde otra perspectiva, ahora sí puede colocar, mis hermanos, póngale un clic y mire cómo se ve el ombligo del mundo. Otro clic y otro más, y ahí va el ombligo del mundo. Ahí está. Israel es el ombligo del mundo, hermano. Así que peruanos, Cusco no es el ombligo del mundo, ¿sí? ¿Por qué es esto, queridos hermanos y mis amigos? Dice, porque las profecías están relacionadas con Israel. En primer lugar, póngale, Israel va a ser reunido y convertido en nación. Ya la profecía se cumplió hace ya 77 años. Desde mayo del 48 Israel se convirtió en el Estado de Israel y ya casi la mitad de los israelíes del mundo se hallan de vuelta en su tierra. Ya han regresado la mayoría. Poco a poco van a ir retornando como una de las señales. En segundo lugar, el anticristo, que es un tema que es para mañana. Israel tiene que estar ahí para que el anticristo haga un pacto de 7 años de paz con Israel. Lo va a hacer, pero también va a romper ese pacto. Ese pacto va a involucrar, ventana que sigue, la reconstrucción del templo de Jerusalén, que fue destruido por los romanos en el año 70. Ese fue el templo de Jerusalén, templo de Herodes, templo de Salomón, reconstruido varias veces y que hoy no está una mezquita que veremos más luego. En cuarto lugar, Israel tiene que estar ahí también, no solamente por su templo, sino que va a haber una especie de coalición de naciones que va a invadir a Israel. Se cree que serán naciones islámicas y posiblemente Rusia. Fíjense, hermanos, ese puntito rojo que ustedes ven allí va a ser una especie de sándwich de los 4 confines del mundo. Van a venir a absorber y explotar, obviamente, a Israel. Y en quinto lugar, eso genera
que el anticristo invada a Israel y a profanar el templo. La mezquita que está ahí es lo que reemplazó al templo que fue destruido en el año 70. Y número 6, muchos israelíes van a huir al desierto. Ustedes ven la desproporción de la gente con respecto a esas montañas. En uno de los temas de mañana, creo, vamos a hablar de la cueva de Petra, que está en Jordania, donde va a ser el refugio del pueblo de Israel en los días del anticristo, Y entonces, cerrando aquí, Israel es la super señal divina del final de los tiempos. Una de las principales profecías respecto a Israel en los últimos tiempos es que las naciones de la tierra, subrayado ahí, la odiarán en extremo. Serán odiados como nunca antes. Ya ha empezado eso, hermano. La Biblia presenta la tribulación como un tiempo de hostilidad hacia Israel que va a culminar con una batalla que se llama Armagedón, que es otro tema también. Zacarías dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y ya desde hoy, hermano, uno puede ver el odio, la frustración, obviamente, y la persecución también hacia el pueblo de Israel. Israel tiene hoy 77 años. 1948 llegó y hoy tiene 77 años que acaba de celebrar el 14 de mayo. Y viene la pregunta final: ¿por qué desde que Israel surgió como nación en el 48 ha estado en continuo ataque? En casa, por favor, yo les invito a leer Apocalipsis 12, porque ahí se descorre el velo para evidenciarnos el verdadero poder que hay detrás de todo el antisemitismo hoy. Y finalmente, la Biblia dice que arriba, abajo y en medio de todo eso, Satanás es el archienemigo del pueblo israelí y de Jesús, obviamente, su Mesías. Él va a usar las naciones, él va a usar inclusive, como veremos mañana, aún a las Naciones Unidas para poder atacar a este pequeño pueblo. Primera señal. Segunda señal, guerra y paz. Dice 5:3 de Primera Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una breve introducción. Dice que hace 30 años, usted lo sabe, cuando aún existía la Unión Soviética junto a Estados Unidos, representaban ambas naciones, obviamente, un peligro muy fuerte para el mundo. Bastaba que se toque de nervios uno de los dos mandatarios de estos dos países para que el mundo empezara con la Tercera Guerra Mundial. Todos temían, dice, una tercera guerra. Pero en el año 91 se derrumbó la Unión Soviética. Y mañana veremos por qué se derrumbó la Unión Soviética. Y todo el mundo pensó que ahora estaríamos más seguros. Pero falso de toda falsedad. Dice, más bien desde esa fecha hasta hoy, el mundo se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso. Ya no existen dos superpotencias, sino que ahora hay más de dos superpotencias. El mundo de hoy es más riesgoso que ayer. Y fíjese en la ventana que sigue, como algunos países que son aparentemente pobres económicamente, sin embargo, fíjese, tiene la inversión en bombas atómicas, en bombas nucleares, cuando sus países están muriendo de hambre, hermano, falta de educación, falta de oportunidad de trabajo, pero invierten en armamento, ¿no? Dice que solo es cuestión de tiempo para que los terroristas y bandidos tengan esas bombas en sus manos, y ya hay. Volviendo al ámbito doméstico, dice aquí que el mundo se ha vuelto obsesivo por la seguridad, y vaya que sí, mis hermanos. El hecho de vivir en Lima, hermanos, todo momento hay peligro, en todo momento uno tiene que estar a salto de mata, y quizá en esta ciudad también, o la mayoría de ciudades. Dice, ¿queremos seguridad? Sí, para nosotros mismos, para nuestros hijos, ante cualquier pesadilla nuclear, ante un ataque terrorista, ante un secuestro. Queremos seguridad en lo más doméstico, nuestra casa. Ponemos nuestro cerrojo, nuestro cantón, o tranca, como algunos le llaman, para poder guarecernos de cualquier situación. ¿Cómo se va a lograr eso? Mire, el mundo va a llegar a una situación de tal envergadura que viene esta pregunta de la inseguridad mundial. La Biblia dice que viene un hombre que le va a dar al mundo aquello por lo que clama y va a convertirlo en realidad. Y ese hombre es el anticristo, que veremos mañana con mayor detalle. 9:27 Daniel dice que hará un trato de paz con Israel. Y por otra semana, 7 años, dice, confirmará el pacto con muchos, con Israel. Es decir, la primera obra del anticristo será pacificar el mundo, porque el mundo está en un caos.
Será conocido, dice, como el hombre de paz del Medio Oriente. Será el hombre del año. Fíjense que hoy al Medio Oriente, algunos católogos dicen que ya no se le debe llamar Medio Oriente, sino Miedo Oriente, por todo lo que se está dando. Este hombre, dice, hasta algunos dicen que se puede ganar el premio Nobel de la Paz. Y mire, no está muy lejos eso. Un terrorista como Yasser Arafat recibió el premio Nobel de la Paz años atrás con Isaac Rabin y Menachem Begin. ¿Usted se imagina eso, hermano? No sé cuánto conocen de este caballero. Bueno, ya no está acá en la tierra, pero recibió el premio Nobel de la Paz. Y entonces no sería raro que al anticristo también le den el premio Nobel de la Paz. A medida que el mundo se convierte, dice, en un lugar más peligroso, lleno de enemigos invisibles y sin rostro, ¿qué va a pasar con la gente? Va a clamar pidiendo, ¿no es cierto?, que alguien pueda traer esas dos cosas, paz y seguridad. ¿Queremos paz? Sí, hermanos. ¿Queremos seguridad? También. ¿Queremos paz en el Medio Oriente? También. Y obviamente que acabe la delincuencia y el terrorismo. Y viene alguien, dice allí, que va a ser capaz de lograr que se hagan estas cosas. Y el mundo, hermano, le va a dar la bienvenida con los brazos abiertos. El mundo va a caer a sus pies y, como dice la Escritura mismo en capítulo 13 de Apocalipsis, lo va a adorar como un Dios. Mientras tanto, nuestro mundo, hermano, tiene que experimentar lamentablemente aún la falta de paz, la falta de seguridad en extremo, y el anticristo debe estar esperando ya en algún lugar. Tal vez ya está por ahí para abrirse campo, como veremos el día de mañana. Tercera señal. El mundo global. La tercera señal tiene que ver con este ámbito, ¿no es cierto?, de un texto también que está muy atrás. Dice 13:7 de Apocalipsis, y se le permitió a este personaje hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad, tome nota, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso habla de lo que está ahí girando, del globo terráqueo. El mundo entero, una pequeña introducción, era una sola comunidad, dicen, rebeldía global contra su creador. Conocía el peligro inherente al hecho que todos los humanos formarían un solo grupo. Ese era el deseo del diablo, obviamente, ¿no? Que no se esparcieran, que todos estuvieran juntos, ¿verdad? Y es ahí donde Dios confunde las lenguas y los dispersa así a esta raza rebelde. Desde entonces, hermanos, el mismo diablo ha tratado en vano de poner, dice, de nuevo al mundo bajo control de un solo hombre, y lo va a hacer a través del cual él pueda dominar sobre todos. Lo intentó hacer cuando usted va a la historia humana, lo intentó hacer con los faraones, con Nabucodonosor, Alejandro el Magno, los Césares, Napoleón, Adolfo Hitler y otros también. Pero la Biblia predice que en los últimos tiempos el mundo se reunirá de nuevo bajo, yo he puesto ahí 5 elementos, pero son más. Una sola economía mundial, una sola moneda, un solo gobierno, un solo idioma y, para completar, una sola religión. Y que la humanidad retará con todos estos elementos, colectivamente retará al Creador. ¿Y sabe quién le va a hacer la comparsa? Obviamente, la ventana que sigue, las Naciones Unidas. El anticristo va a ser el líder de esta revolución mundial. Las Naciones Unidas construyendo el escenario del gobierno global, hermano. No olvidar que las políticas antife, anticristiana y antibiblia emanan obviamente de las Naciones Unidas. Y ahí está 13:7 del texto que hemos leído, que se le dio autoridad, dice, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mi madre, a ver, un paréntesis antes de colocar, pero puede colocar la ventana, no hay problema, mientras voy explicando acá. Somos 5 hermanos, 3 varones, 2 mujeres. Yo más me crié con mamá que con papá. Mi papá, como ya me han escuchado algunas veces, tanto de papá y de mamá se dedicaron al trabajo pesquero. Desde mis ancestros se dedicaron al trabajo marítimo. Mi papá lo veía a la semana o a cada 15 días. Quien se fajaba ahí por 5 era mi madre. Pero a los 3 varones nos colocaba horario de entrada a la casa. Si no llegábamos a esa hora, cantó en la casa. No entrábamos. Por más que tocábamos. Claro, no sabría, pero nos caía, hermanos. Ahí en la parte que da para el sur, ahí nos daba. ¿No? Porque decía, hijos, el mundo está peligroso. No pueden estar mucho tiempo afuera. El mundo está peligroso. ¿Y sabe qué, hermano? Ahora el mundo está acá. Un clic
ahí está el mundo. O acá, un clic, ahí está el mundo. Hace poco acabo de comunicarme con Japón, 14 horas de diferencia, acá son las 8 de la noche, allá son 10 de la mañana de viernes, 14 horas de diferencia. Con ese aparatito. El mundo globalizado. Dice ahí que hasta hace poco tiempo habría sido imposible gobernar el mundo entero y controlar la economía mundial, pero ahora todo esto ha cambiado. Y estas 2 décadas del nuevo milenio han sido llamadas las décadas de la globalización. Todo está acá. Algo más. He aquí algunos de los elementos de este mundo globalizado, fíjese. La creación del OMC, Organización Mundial del Comercio, el avance del Internet, el establecimiento de agencias mundiales, la Unión Europea y la moneda famosa del euro que veremos mañana también. La carrera del mundo, hermanos, hacia el globalismo no es más que otra forma de montar el escenario para un hombre que entrará en escena, para gobernar el mundo entero durante la tribulación, y todo esto nos evidencia que ya estamos muy cerca, hermano, muy cerca. Todo está acá. Ahora bien, llegamos a la cuarta señal, la marca, la marca. Y dice 13, 17 y 18, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hoy, dice, ya no solamente se habla de una tarjeta de identidad, sino de un chip electrónico, una tarjeta inteligente que se coloca en el brazo de algunas personas para que se les pueda ubicar. Y en algunos lugares se está preparando para que no puedan comprar si no tienen este chip. Hace 4 meses tengo un sobrino chino y japonés. Él es chino y casada con una japonesa, una mezcla ahí de orientales. Tienen una mascota. Me visitó en la noche a la casa y me dice, tío, estoy un poco preocupado. Le digo, ¿qué pasó? Oye, ve a la mascota al veterinario y bueno, revisándola bien, hay un problema, me dice. Porque días atrás le hemos insertado un chip a la mascota para saber dónde está. Cuando nosotros salimos, saber dónde está la mascota. ¿Y qué pasa? Que nosotros a la mascota lo sacamos 3 veces al día, me dijo, 3 veces al día. Pero hoy le hemos sacado una sola vez. Y en el aplicativo, el chip ese está conectado con el aplicativo y dice que la mascota tiene una situación emocional, está estresada la mascota, porque no lo sacaron las 2 veces que faltaba. No, le digo, me estás toqueando, le digo, no, tío, sí. La mascota, el chip de la mascota me determina que está en estresamiento y lo he llevado al veterinario y dice que en efecto, ¿cuántas veces lo sacó? Una, le faltan las 2 veces. Fíjese, hermano, esto que suele ser algo aparentemente anecdótico, empezando con un animalito, una mascota, va a ser realidad en algún momento, hermanos, con los seres humanos. La ventana que sigue dice que la Biblia predice que cuando entre el anticristo a la escena mundial va a gobernar sobre una economía global, y uno de los componentes clave de su control sobre el mundo va a ser la capacidad para controlar también el comercio mundial y gran parte de nuestras actividades. Exigirá que todas las personas reciban la marca del anticristo. El texto completo dice ahí, y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y su número es 666. La palabra marca se refiere a una señal o un tatuaje. Agrandando el chip, miren los elementos que tiene. En estos momentos dice, hay toda una tecnología, póngale, disponible ya para tatuar o poner un chip en la piel a fin de regular el comercio y la seguridad en el mundo entero. Eso ya no es fantasía, hermano, ya es una realidad en muchas partes del mundo. Aún se habla, y esto ya pasó de moda en cierto sentido, que en los códigos de barra de los productos que uno compra están ocultos 3 números, usted lo va a ver. No se vea, obviamente hay que poner un lente especial para ver los 3 que están ahí, 6, 6, 6. No sabemos con exactitud, eso sí, qué va a usar el anticristo para marcar a la gente, porque mucho se especula también, pero lo que ocurre hoy va preparando el escenario también para su entrada. Llegamos a la quinta señal, y aquí tiene que ver con el ámbito moral, la apostasía en el ámbito moral y obviamente en la violencia. Dice 2:3 de 2 Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Pablo dice en 3:1, hablando ahí en la segunda carta a Timoteo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto nos muestra que podemos esperar que la apostasía se vaya difundiendo cada vez más y más, y esto a medida que nos acercamos a esa etapa llamada la tribulación. Hay dos marcas, dos características de esta apostasía, fíjese. La primera de ellas tiene que ver con el ámbito doctrinal. Tome nota eso. ¿Y qué implica la apostasía doctrinal? Negar la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo había dicho Juan, el apóstol Juan en su primera carta, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué he puesto esa imagen? Ustedes recuerdan que mucho antes, hace más de 10 años, antes de la pandemia, obviamente, se filmó esta película que por un tiempo estuvo restringida, prohibida, ¿no? Pero Martin Scorsese, usando sus contactos, al fin la publicaron. ¿Qué habla esta película? La fantasía supuestamente que tuvo nuestro Señor con María Magdalena, ¿no? Y es toda una cosa que esto va a ser frecuente al final. Como veremos luego, hay algo más. En la época de Juan, tomó la forma, dice, de negación de la verdadera humanidad de Cristo, aunque también toma la forma de negar la verdadera deidad o divinidad de nuestro Señor. ¿Qué implica eso? Que al rechazar la encarnación o humanidad, niega la existencia del hombre de Dios, lo cual es esencial para nuestra salvación. Si Jesucristo no fuese hombre, mis hermanos, no pudiera haber muerto. Pero si no fuese también Dios, esa muerte no habría podido efectuar el pago por nuestros pecados. No pudiéramos hacer eso. Por eso es que en los últimos tiempos, hermanos, se va a hacer todo lo posible por denigrar a nuestro Señor y hacerlo parecer como un simple hombre. Por eso, hermanos queridos, ustedes habrán visto, sí, en los días de la pandemia, que también se filmó otra película que se quedó en stand-by, la película Corpus Christi, donde se hablaba de la homosexualidad de los discípulos de nuestro Señor Jesús. O sea, eso ya, hermano, una cosa obviamente horrenda desde el punto de vista espiritual o moral, como queramos llamarle. Y más aún, van a colaborar las religiones, dice que van a empezar a abundar sin que la gente reflexione sobre ellas. Cantidad de religiones. Permítame decirle, amigos, el mundo no necesita religión, hay mucha religión. El cristianismo no es religión, el cristianismo es relación con Dios. Y esa relación nos lleva a cambiar la vida, nos lleva a visionar diferente nuestra vida, nuestro caminar sobre esta tierra. Repito, Cristo no es religión, Cristo es vida, Cristo es relación que nos lleva a una vida transformada para la honra y gloria de su nombre. Amén. Ahora bien, vi el documental de National Geographic, donde hablaba el documental que el Señor Jesús precisamente decía que sí se había unido con María Magdalena en la India. Y en ese lugar llamado Kashmira, ahí enfocaron las tumbas de las dos hijas que tuvo el Señor Jesús con María Magdalena. ¿Se da cuenta, hermanos? O sea, todo esto se va a denigrar en los últimos tiempos. ¿Por qué Mel Gibson está batalló con su primera película, La Pasión de Cristo, recuerdan? Y está batallando ahorita también con la película La Resurrección de Cristo, que va a ser programada para el otro año. Hermanos, es una batalla muy fuerte en Hollywood y todos estos lugares donde se presentan cosas anti-fe, anti-Biblia y anti nuestro Señor Jesucristo. Decadencia doctrinal, pero la decadencia social, fíjese, tiene que ver con el ámbito moral. Si nos alejamos del Señor, eso trae indefectiblemente declinación moral. Por eso el proverbio decía, dicen que no existe Dios y por lo tanto se corrompieron, dice el proverbio. Aún, dice nuestro Señor, mostró cómo sería, dice, el mundo durante la etapa de tribulación, antes de su retorno corporal. En Lucas 17 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué significa los días de Noé? Dice ahí Génesis 6:11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Violencia en extremo que lamentablemente
ya ha comenzado, mis hermanos, como en los días de Noé estamos. Ventana que sigue, los crímenes, la delincuencia, son el pan cotidiano, hermano. Ya no da ganas de ver los noticiarios, hermano. Extorsiones, muertes a mansalva, asesinatos de frente a niños, frente a los pasajeros, todo lo que está pasando, hermanos. Nuestro Señor Jesús dijo algo que caracterizaría también estos tiempos. 24:12 de Mateo dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará también. Por eso que hay gente, hermanos, que ya no está en la ruta del Señor. Por eso que hay gente que se fue, gente, hermano, que cantaba con nosotros, oraba con nosotros, predicaba con nosotros, se fueron porque no eran de nosotros. Y qué triste, hermanos, lo vemos cotidianamente. 17, 28, 29 de Lucas da la segunda señal, dice: así como sucedió en los días de Lot. ¿Y qué significan los días de Lot? Sencillamente que se caracterizaba por Sodoma y Gomorra, homosexualidad en extremo, hermanos. Hoy se ve, dice, fíjese, a diferentes personas, a los artistas, gente de la farándula, políticos, deportistas, que abiertamente declaran su homosexualidad. Y todo apunta a que en todos los países del mundo ellos puedan casarse. Ahora, hemos usado mal la palabra matrimonio gay. La palabra matrimonio, la naturaleza de la expresión no es correcta, hermano. La palabra matrimonio viene de dos expresiones: matri, matriz, y monio, una matriz. Cuando se juntan dos hombres hay cero matriz. Cuando se juntan dos mujeres hay dos matrices. No se cumple la palabra matrimonio. Solamente se cumple cuando se junta un hombre y una mujer. Matrimonio, una sola matriz. Y esto, hermanos queridos, que se habla hoy matrimonio gay, se le puede llamar boda libre, unión libre, pero no matrimonio. No matrimonio. Y lamentablemente eso es cotidiano, la ideología de género pululando por todas las naciones, por todos los países. Y mañana veremos por qué se ha incrementado este asunto de la ideología de género en el mundo. Mañana vamos a hablar de eso. Esto comenzó, dice, y cuando veamos que todo esto comienza, es que se acerca el fin de los tiempos. Sexta señal: el aumento de la ciencia, hermanos queridos. El aumento de la ciencia. Ahora, fue Daniel, el profeta Daniel, quien recibió esta revelación de parte de Dios allá por el año 500 antes de Cristo. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Miren los dos pensamientos. Muchos correrán de aquí para allá. Uno dirá de aquí para allá en horizontal. Pero fíjese que también se aplica esto a lo vertical. Esto es algo, dice, que se podrá ver. La ventana que sigue, en el año 69, póngale. Cuando el hombre llegó a la luna, 20 de julio del 69, los escatólogos dijeron: se está cumpliendo la profecía de Daniel. Dice que los hombres andarán de aquí para allá. Y dijeron: wow, la ciencia, el hombre ya llegó al satélite, a la luna, ya Cristo debe estar viniendo. Y entonces en la ventana que sigue hay otras imágenes recurrentes, ¿no? Cuando de paso Neil Armstrong era creyente, era cristiano, le dio Dios el privilegio, hermano, de poner el primer pie ahí en el satélite. Pero ¿qué pasó, hermanos? Lo de la luna hace más de 50 años. Y antes de la pandemia salió en el mundo un programa, póngale, para que el 2027, en 2 años, se llegue a poblar Marte, se llegue a colonizar con 6 parejas Marte. Si usted estuvo al tanto de las noticias, se anotaron de los 5 continentes miles y miles. Pasaron el filtro 1000 hay, que están esperando que los convoquen, obviamente, para que de esos 1000 queden solamente 3 varones y 3 mujeres, 6. Y sabe que, hermano, dentro de esos 1000 que han quedado hay un peruano. Lo entrevistaron el otro día en la televisión y le preguntaban: pero ¿tú sabes lo que implica que es solamente ir y no volver? Sí, yo sé, dijo, porque ese es el programa, es ir y de allá reportar todo lo que pasa, pero no volver ya, nunca más, nunca más. 2 años faltan para esto. La ventana que sigue: si Marte no nos satisface, ya el hombre mandó, hermanos, una sonda a Júpiter el 5 de agosto de 2011 y ya llegó el 2016 y está enviando información, obviamente, a los laboratorios, a la NASA, ¿no es cierto?, para ver cómo está allí. Y no solamente eso, ventana que sigue,
en el 2021 se cambió el veterano telescopio que teníamos allá en el Monte Palomar y ahora se llama el telescopio de James Webb. ¿Qué significa esto? Dice que uno de sus principales objetivos es observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias. ¿Sabe qué significa? Ver qué había antes de Génesis 1:1. ¿Se da cuenta, hermano? El hombre es muy inteligente, obviamente. Dios le ha dado inteligencia, pero no necesariamente sabiduría, ¿no? Tiene mucho acá, pero nada acá. Y finalmente, hermanos, el explorador espacial Júpiter IceMoons también dejó la Tierra en abril del 2023 para realizar un viaje de 8 años a octubre de 2031, otra vez a Júpiter. Y la sonda tiene como misión investigar si las lunas heladas que orbitan alrededor del planeta más grande del sistema solar son capaces de albergar vida extraterrestre. O sea, que nos podemos decir, no, Marte satisface, no, Júpiter, pues hermano, no, Júpiter. ¿Se da cuenta, hermanos? Todo esto ya está, Daniel se está cumpliendo, la ciencia se aumentará. ¿Qué decir, hermano? Volviendo acá, aterrizando, las nuevas tecnologías de información, los TIC, que han convertido el mundo en una aldea global, hermano. ¿Qué íbamos a pensar, hermano? Ni en el sueño más remoto estar predicando con estas cosas. Los TIC. ¿Y sabe qué más, hermano? El ChatGPT de inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que ahora se puede generar, ¿no? Que obviamente que sí tener cuidado porque hay muchas cosas, como su mismo nombre lo indica, inteligencia, pero también hay mucho de artificial. Sí, es inteligencia, pero mucho de artificial también. Fíjese, hermano, si yo se me hubiera cruzado el horario y le digo, hermano Francisco, ¿sabe qué? Yo no vengo, pero voy a mandar mi avatar. Póngale la ventana que sigue. Hermano, voy a mandar a mi avatar. Y entonces aquí estaría predicando mi avatar. Y ustedes también dijeran, no, hace mucho frío, me quedo en la casa. Yo mando a mi avatar para que escuche el tema. Ahí está. Puede llegar un momento, hermanos, en que todo va a ser así. Y la ciencia se aumentará. Nos hemos preguntado entonces, ¿por qué en el espacio de solo 50 años la tecnología en todas sus ramas ha aumentado? Cosas que no ocurrió en los anteriores 2000 años. Mire, en 50 años se ha hecho todo esto que no ocurrió en 2000 años atrás. Ventana que sigue. Bombas atómicas, computadoras, láser, pantallas planas, LCD, viaje espacial, internet, procesadores, celulares, televisión, microondas, todo eso, hermano, en el lapso así. Y finalmente, para ir cerrando, la séptima señal, el cambio climático en el mundo. Le confidencio que esto me falta todavía trabajar más, mucho más, pero solamente les menciono, ¿qué es Yaku, hermano? ¿Recuerda hace 2 años, 2 veranos allá? ¿Qué es Yaku en quechua? Agua. Ventana que sigue. 12 y 7 de Ageo. Dentro de muy poco haré que se estremezcan cielos, tierra, mar y tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. El cambio climático en el mundo, hermanos queridos, en todo el mundo está variando. Nos dijeron que en Lima íbamos a tener 11 grados. No, no hemos llegado a 11 grados. El clima está ahorita como Julio Iglesias. A veces sí, a veces no, hermano, ¿no? Está así. Pero es fruto del cambio climático. Voy a ampliar esto más todavía, pero lo dejo ahí en virtud del tiempo. Pero esto usted y yo lo experimentamos, hermano. ¿Se da cuenta? Yo vine temprano al mediodía casi, un sol hermosísimo, pero a la media tarde ya estamos. Es así. Antes, yo soy piurano, hermanos. En Piura no conocemos chompa ni casaca. Ahora ya se usa chompa y casaca. Allá solamente a la hora de dormir, sábana, nunca frazada. Ahora ya frazada, hermano. Esa tipo ovejita, porque hace frío. El cambio climático. Cierro con la parte aplicativa. Todo esto es parte explicativa. Ahora la parte aplicativa, que es lo que a mí me fascina hacerlo. ¿Qué peligros hay? ¿Qué advertencias? Pablo nos decía, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada
Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonería, ni borrachera, no en lujuria, ni lascivias, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo San Pablo acá? Número uno, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? Lo que acabamos de describir. Algunas de las señales que recurrentemente se están presentando en todo el planeta, en todo el globo terráqueo, conociendo el tiempo. Número uno, Pablo dice más. ¿Saben qué época nos ha tocado vivir como una aplicación dentro de esta aplicación? Miren qué privilegio, hermano. No vivimos en las otras anteriores épocas, que pudimos haber nacido en la época de la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la ley. Vivimos en la época de la gracia. Usted y yo vivimos en esta época tan particular de la gracia. Todavía no hemos llegado al milenio, todavía no, pero estamos en esa época de la gracia. Es un privilegio, hermano, que no vivimos en las épocas anteriores. ¿Por qué será? Por la gracia de Dios. En segundo lugar, si ya tenemos que contemplar que el tiempo, dice, es hora de levantarnos del sueño. La palabra sueño implica irrealidades disfrazadas de realidades, ilusiones ficticias y hechizantes. Y esto está, hermanos, pululando en todo el mundo con los seres humanos. Avanzamos. Hay también una indiferencia soporífera, hermanos. Hay una indolencia espiritual en la gente, hermano. Háblele usted de fútbol, háblele usted de política, háblele de deporte, háblele de lo que fue, de farándula. La gente, hermano. ¿Sí o no? Pero háblele del Señor, hermano. Como que tercer milenio, el hombre ya está viajando a Marte y me estás hablando de Dios, me estás hablando de la religión. Y no, uno no le habla de religión, le habla de su relación con Dios. También eso implica letargo mental, hermanos. Pesadez de ignorancia o dejadez moral. De esto hay mucho, hermanos míos. Ayer tuve una conversa con una persona que, fíjese que no es garantía de tener un grado académico, un doctorado, un máster. A veces los que tienen máster son más tercos, más bien, hermanos, ¿no? Porque tienen mucho acá, pero nada acá, hermanos. Dejadez moral. Y dice Pablo, contrastando, ahora está más cerca, dice, ahora está más cerca. El paso de cada día, hora y minuto nos acerca cada vez más al momento de ese triunfo final del retorno de nuestro Señor. Y sigue contrastando Pablo, dice, la noche está avanzada. ¿Qué es la noche? Dice, el manto oscuro que encubre toda suerte de todas esas cosas. Perversión, inmoralidad, fechorías, crímenes, violencia, rebeldía en el mundo, hermanos queridos. Todo eso es la noche, la noche. Y por eso Pablo sigue y sigue contrastando y dice, se acerca el día, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Y así dice, como ladrón en la noche. Y por eso Pablo sigue reiterando, desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas, donde ya hemos visto qué son las tinieblas y qué se hacen las tinieblas. Y por lo tanto Pablo, vistámonos, dice, de las armas de la luz. Y si dice armas, indica que estamos en una batalla, en una lucha. Aún es de noche y de noche es difícil batallar, es difícil luchar. Y Pablo nos recalca y dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Hubo un hombre llamado Agustín de Hipona. Regrese todavía. Agustín de Hipona. Más tarde llamado San Agustín. Si usted sabe la historia de Agustín de Hipona, él era alcohólico, mujeriego, tenía 4 mujeres en paralelo y tenía un hijo abandonado. Y él dormía en la calle como un pordiosero, hermanos, como un pordiosero. Era alcohólico, pero a más no poder. Y vivía así. Hasta que un día alguien le entrega en sus manos un ejemplar del Nuevo Testamento
Y él comienza a devorar. Y llega ese versículo que está ahí en la ventana. Andemos como de día honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria ni lascivia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Dice que ese hombre, hermanos, se sacudió, despertó, se despabiló y entregó su vida al Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? No fue casualidad la entrega de ese Nuevo Testamento a Agustín de Hipona. Él tenía una madre que se llamaba Mónica. Esta madre oraba y lloraba por ese hijo que estaba tirado en la calle. Hasta que un día un monje pasó por ahí y escuchó las lágrimas y el lloro de esa madre y dijo: póngale ahora sí. El hijo de tantas lágrimas, dice, no puede perderse. Y ese hombre entregó su vida al Señor. Está en su libro, tengo el libro, páginas, 680 páginas, el libro de Agustín, se llama Las Confesiones de Agustín. Y este hombre dijo: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro en las manos de Dios. Yo soy fruto de la oración de una madre, hermanos. Le dije que somos tres varones. El mayor y el menor somos fruto de la oración de una madre. Mi hermano menor tomó decisión siendo niño, 10 años de edad. Pero cuando llegó a la juventud, hermanos, comenzó a doblar el codo, hermanos. Que sin llamarse Moisés, hermanos queridos, luego el Señor lo salvó de las aguas. Pero se fue a mundo acelerado, hermano. Hoy es un predicador de la palabra de Dios, gracias a Dios. Yo soy fruto de la oración de una madre. Yo iba a las cantinas a ver a mi hermano, a buscar a mi hermano siendo ya pastor. Y los amigotes me lo negaban. Está por allá, está por acá, hasta que lo encontramos, mi hermano, tirado en el suelo. Hasta que lo llevábamos con mamá a la medianoche en la madrugada a casa. Para hacerla corta, un día el Señor lo tocó otra vez. Y ahora es un predicador del evangelio, hermanos. Por toda América Latina va mi hermano llevando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Esta mujer fue elevada a los altares con el nombre de Santa Mónica. Por eso el penal de mujeres de Chorrillos lleva el nombre de esta madre. Por eso, mamá, papá que estás aquí, mamá, papá que estás aquí, la oración tuya, tarde o temprano, a veces más temprano o tarde que nunca, alcanza a ese hijo o esa hija que está rebelde. Amén. Soy fruto de esa oración de esta madre. Y en esta noche, esto es lo que Dios tiene y quiere para ti. Vestidos. Agustín de Hipona se vistió del Señor Jesucristo, como todos aquellos que hemos venido al Señor a imitar su ejemplo, reproducir su espíritu y obviamente ser como Él. Cierro ya. ¿Qué hará usted hoy? Póngale. Cristo viene. Si nunca antes tomó una decisión para el Señor, hoy es la oportunidad. Cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Si todo esto que les he compartido estuviera en un folletito que encontramos por la calle, caballero, dama, no lo crea. Pero está registrado en la bendita, gloriosa y milenaria palabra de Dios, porque la palabra del hombre pasa, pero las palabras del Señor nunca van a pasar. He aquí, sin duda, las señales de la segunda venida de nuestro Señor.